Buenos días, hermanos, bendiciones para todos, esperando que la gracia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Qué privilegio es para mí hoy dirigirme a ustedes, poder hablarles, poder compartir nuevamente nuestra escuela dominical. Damos a Dios gracias por permitirnos este medio para poder disfrutar de las enseñanzas que Él nos trae en el día de hoy. Vamos entonces a iniciar con una oración pidiéndole que nos guíe y nos dirija. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, en esta mañana queremos agradecerte, queremos honrarte y darte muchas gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Pedirte que nos dirijas y que nos hables a través de tu palabra. Quédate pues con nosotros, dispón nuestra mente y nuestro corazón para ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a continuar como veníamos anteriormente, hablando acerca de la madurez espiritual. El tema que hoy traigo, el complemento a esa madurez espiritual, titula: para estar bien debes ser auténtico. Para estar bien debemos ser auténticos. A todos nos encanta estar bien, pero también tenemos que ser auténticos. ¿Y qué será el ser auténticos? Según el diccionario de la lengua española nos indica lo siguiente, dice: es estar revestido de una autoridad suficiente que merece que se le dé crédito solemne. Es algo legal. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de revestirnos de esa autoridad. ¿Y cómo? Siendo auténticos. Entonces nos dice que ese ser auténtico es eso, es dar crédito a lo que nosotros decimos, es inicialmente decir la verdad, o sea, nosotros hablar siempre con la verdad, comportarnos siempre de una manera muy real, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos está indicando cómo debemos de ser nosotros, y más aún siendo hijos de Dios. Esto va complementado con nuestras emociones. Ese es el tema que hoy vamos a profundizar sobre nuestras emociones que pueden ser tanto positivas como negativas. Puede ser la alegría, la tristeza, el dolor, puede ser también el enojo, pero Dios sabe que nosotros manejamos todas estas emociones constantemente en nuestro diario vivir. En su palabra Él nos dice incluso acerca del enojo. Él nos dice: airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, que no se quede allí. Nosotros podemos hacer un paralelo sobre la emoción y el sentimiento. Son dos cosas diferentes. La emoción es aquella que se queda, la emoción es aquella que es pasajera, pero el sentimiento se queda allí a través de esa emoción. Por eso, como les digo, vamos a profundizar sobre este tema de las emociones, vamos a compartir unas diapositivas para que podamos entender un poco más de cómo hijos de Dios debemos de actuar. Vamos entonces a ver estas diapositivas. Para estar bien, debes ser auténtico. Les invito a que abramos la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, dice que el que guarda su palabra, este verdaderamente tiene el amor de Dios y se ha perfeccionado. Esto es ser auténtico. Cuando nosotros como hijos de Dios guardamos ese amor verdadero, estamos andando en esa forma de ser auténtica. ¿Qué es ser auténtico? Es demostrarnos tal y como somos. Es revestirnos de esa autoridad que solamente viene de Dios. El ser auténtico es hablar, es comportarnos tal y como somos. ¿Qué son las emociones?
Las emociones son reacciones que el ser humano siempre tendrá, ha tenido, tendrá por siempre, en cuanto a lo psicofisiológico. Es decir, esto lo manejamos todos los seres humanos, sean emociones positivas o sean emociones negativas. Cuando hablamos de las emociones positivas, podemos decir cuando hay gratitud en nosotros, cuando hay esperanza, cuando hay amor. Pero cuando hay envidia, duda y frustración, estamos hablando de emociones negativas. ¿Qué diferencia puede haber entre una emoción y un sentimiento? A veces nosotros decimos que no, que ambos tienen un mismo significado, pero no. La emoción es un estado que es pasajero, este puede terminar rápidamente, lo que el sentimiento va a permanecer, pero este viene después de una emoción. Este sentimiento puede quedar en nosotros. Nuestras emociones revelan nuestras creencias. Pensar de forma correcta, reconocer mis emociones de forma apropiada, renovar el pensamiento, percibir a ese Dios y su palabra de una forma correcta. Si esto no sucede en nuestras vidas, seremos espiritualmente vulnerables. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando atrapar de esas emociones. Como lo dijimos anteriormente, estas emociones pueden ser las emociones negativas. Cuando yo estoy dejando que esto invada mi mente, si yo no lo estoy reconociendo y constantemente estoy culpando a otros de lo que me está sucediendo, entonces no va a haber una vida espiritual agradable a Dios, sino que esto me va a estar antes dañando. Nosotros por eso debemos siempre buscar ese renovar ese pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que siempre esté dirigiéndonos el qué hacer. Esto, un ejemplo muy grande, es con Jeremías. En Lamentaciones 3 nosotros podemos ver cómo él se quejaba de que Dios estaba en su contra. Él decía de que todos los problemas que él tenía era por causa de Dios. Cuando él ya se dedicó a ver lo que realmente Dios quería para él, él se dio cuenta de que no era Dios sino él mismo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando está ocurriendo una emoción negativa y llevarla a que no sea vulnerable en nuestra vida espiritual, sino perfeccionarla en el Señor. Señales de advertencia emocional. Cuando hablamos de estas señales en cuanto a las emociones, vamos a ver 3 aspectos muy importantes, como es la supresión, la expresión indiscriminada y el reconocimiento. La supresión en las emociones es cuando yo tengo una negación constante, cuando yo cubro esa emoción, cuando la estoy ignorando y más bien la contengo en mi vida. Si yo dejo que esto suceda, entonces esto va a afectar de una u otra manera mi vida espiritual. La expresión indiscriminada es otra manera poco saludable de responder a las emociones. Es expresar sin pensar lo que sentimos a otra persona. Un ejemplo claro está en el apóstol Pedro. Él, por lo regular, actuaba muy a la ligera. Cuando él cortó la oreja de este soldado cuando iban a prender al Señor Jesucristo, cuando dijo que estaría con él siempre y a la hora ya lo estaba negando. Estos son ejemplos claros de cuando yo actúo a la ligera. Esa expresión indiscriminada puede ser un tanto saludable para nosotros, pero generalmente es poco saludable para los que nos rodean. En Santiago advierte, en la palabra del Señor él nos dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso lo vemos en Santiago 1, 19 y 20. Entonces nosotros debemos de evitar actuar a la ligera. Otra parte es el reconocimiento. Este reconocimiento es algo muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros estamos examinando
esa emoción, la estamos interiorizando, estamos viendo cómo está sucediendo esto en mi vida y yo cómo lo puedo realmente manejar. Pero primeramente lo manejo de acuerdo a cuando que el Señor sea el que me dirija, que me esté dirigiéndome en ese aspecto. Honestidad emocional. Cómo tomarla y cómo expresarla. Debemos responder al dolor y no a lo que las palabras expresan. Asegurarnos de hablar con verdad y con amor. Conocer las limitaciones tanto de los demás como las mías. Uno de los desafíos que nos presenta la vida es aprender a responder ante los demás cuando reconocen honestamente su dolor. Job estaba dolido cuando dijo a sus 3 amigos que eran una pobre ayuda. ¿Qué pensaríamos nosotros de unas palabras que vengan así de un amigo nuestro? En el momento no lo vamos a entender, pero ¿qué nos piden? Vendamos el dolor de los demás, por lo que están pasando en ese momento las personas. No irnos a la ligera, sino más bien detenernos y decir, si él me habla así es porque algo está pasando en su vida. Es lo más sensato entender y comprender a la persona, porque no sabemos qué está pasando. Lo mismo sucede cuando murió Lázaro. La expresión de Marta y María cuando ven a Jesús es, si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Ellas estaban en un dolor y por eso en el momento que querían era que su hermano estuviera vivo. El Señor entendió también esto. A eso nos invita Él, a que con amor nosotros podamos entender a las personas. En Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Muchas veces nosotros tenemos alguna persona que esté pasando por una situación difícil y a veces no vamos a entender cuando ellos nos responden. Pero hermanos, en este momento es donde nosotros podemos mostrar el amor de Dios. Cuando le entendemos, cuando comprendemos, cuando lloramos con ellos, cuando estamos ahí en la lucha de lo que está sucediendo. Entonces, ese es nuestro deber, estar en el dolor con la persona, amarle como el Señor nos ama a nosotros. Tenemos que responder al dolor, no a las palabras que expresan las personas. En muchos casos estamos ignorando esos sentimientos que pueden estar hiriendo a esa persona y nos estamos fijando única y exclusivamente cómo nos están hablando en las palabras, viendo que son unas palabras de desesperación, de desahogo, y luego ya nosotros, ¿qué decimos? Bueno, pero es que en la forma como me está hablando, no, pensemos en la persona y aceptemos de que en el momento hay un desespero en él, un desahogo, y brindémosle, en lugar de esto, brindémosle amor, brindémosle respaldo, que es lo que Dios nos manda a que hagamos como hijos suyos. Una respuesta adecuada a las emociones es un paso importante para evitar que el diablo tenga influencia en nuestras vidas. Bien, hermanos, espero que estas diapositivas nos haya quedado más claro qué es esas emociones, cómo nosotros debemos de manejarlas, cómo debemos como hijos de Dios poder llevarlas en el día a día, sabiendo ante todo de que Dios está presto a llevar todo aquello con lo que nosotros no podamos. Él dice que depositemos todas nuestras cargas en Él, entonces es una forma de también poder nosotros llevar estas emociones. Igualmente, que no se queden en nuestro corazón, eso es lo más importante, porque esas emociones donde hay odio, donde hay recelo, eso es lo que no debe de quedar en nosotros, para que nosotros podamos ir creciendo en esa madurez espiritual, aprender a perdonar, aprender a ser auténticos, como dice también este tema, de ser auténticos, de como hijos de Dios poder mostrar ante los demás
lo que realmente Dios quiere que nosotros seamos. Bueno, entonces me alegra mucho. Esperamos volver nuevamente a comunicarnos y a vernos, ¿por qué no? Pidámosle mucho a Dios para que eso sea así. Oremos entonces para terminar. Les agradezco mucho y un abracito para todos. Oremos. Dios, muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por mis hermanos. Te pido que tú los bendigas a cada uno de ellos, cada familia representada, Señor, en nuestra iglesia, que tú seas con ellos en el día a día. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a poder llevar en práctica lo que tú nos enseñas. Quédate pues con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, un abracito. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes. Esplendor de un rey
majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León.
solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor.
adoramos ahí los dos. Señor, tú eres grande. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Cuando dos senadores influyentes de nuestra nación comienzan a discutir y a pelear, ellos van haciendo que nosotros como ciudadanos nos vayamos dividiendo, teniendo opiniones, creando conceptos, y puede llegar hasta el punto de dividirnos como familias y como personas. Cuando dos familiares influyentes están discutiendo y peleando, es posible que la familia se fraccione. Y cuando dos personas influyentes en las congregaciones comienzan a discutir y a pelear, es posible que la paz y la unidad de la iglesia se encuentren en peligro. Y es el texto que nosotros vamos a estudiar en este momento. Quiero invitarlos a Filipenses, capítulo 4, versículo 2 hasta el 9. Y allí vamos a encontrar ya los aportes pastorales de Pablo a la iglesia de Filipos. Ya ha dado todo su criterio, ha dado toda su exhortación, su enseñanza, ya ha orado por la iglesia y ahora se va a meter en los asuntos muy particulares de la congregación. Este texto inicia con dos chicas, dos mujeres, Evodia y Síntique. Evodia significa buen viaje y Síntique significa afortunada. Pablo comienza a llamar la atención de estas dos mujeres. En el original, en el versículo 2, diría: ruego a Evodia y ruego a Síntique. Y es bonito esto, porque no se trata de regañar primero a la que más influencia tiene y luego a la otra, sino que aquí hay una unidad en el verbo. Ruego a Evodia, ruego a Síntique. Las trata por igual. Dos personas que están teniendo dificultades, separación de ideas, y que lo más posible que esté ocurriendo allí es que estén influenciando la iglesia y estén formando partidos y tal vez divisiones entre la iglesia. Pablo les dice a ellas dos que se pongan de acuerdo en el Señor, y que se pongan de acuerdo aquí significa que tengan un solo pensamiento. A lo largo de Filipenses hemos venido hablando de la importancia de tener un solo pensamiento todos. El pensamiento de Cristo, no el nuestro. El pensamiento de seguir el modelo de Cristo y actuar como Él. Estas dos mujeres tienen separación de ideas y parece que cada una tiene su opinión muy particular,
Pero la exhortación de Pablo es: ruego a estas dos mujeres que se pongan de acuerdo en el Señor. Porque la mayoría de los problemas que nosotros tenemos es porque pensamos, actuamos, juzgamos según nosotros, según nuestras ideas, nuestra tradición, nuestra forma de ver. Ya lo vimos en textos pasados, hay dos formas de mirar la justicia en la iglesia. La justicia de la ley, esa que yo tengo, esa que yo digo, por aquí es, esto es lo correcto, esto es lo exacto, así debe ser. Y la justicia de la fe, que es dada por Dios. La forma como Dios ve a una persona, la forma como Dios juzga a una persona. Y es muy distinto cada una de ellas. Aquí tenemos entonces un claro ejemplo de dos mujeres que están aplicando la justicia de la ley y por lo tanto no están de acuerdo y necesitan acudir a la justicia de la fe para tener un solo pensamiento en el Señor. Fuera de que les dice a ellas, entonces Pablo llama a un amigo, un hombre influyente, diríamos que es el pastor, que es una persona líder en la iglesia, y en el versículo 3 le dice a su compañero: y a ti, mi fiel compañero Cícigo. Cícigo es un nombre propio, y ese nombre propio significa compañero de trabajo asociado en el yugo. Y ahí se presenta como cierta dificultad, es porque la traducción del nombre Cícigo se confunde con lo que él hace. Entonces como que hay un juego de palabras allí, pero lo que podemos decir sencillamente es que hay un hombre que se llama Cícigo, cuya traducción es asociado en el yugo o compañero de trabajo, que a la vez es compañero y asociado de Pablo en el trabajo en el Señor. Pablo se dirige a él y también le ruega, le pide, le insiste que ayude a las dos mujeres que han luchado en la obra del Evangelio junto con todos. Y allí está Clemente y dice que los demás colaboradores, no es que Pablo tenga mala memoria y se le haya olvidado quiénes le ayudaron. Lo más probable aquí es que esos colaboradores murieron, y como murieron no son nombrados, pero dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, son dos mujeres que han acompañado a un equipo de servicio a Dios, que han alcanzado un liderazgo, que han alcanzado una madurez, que han alcanzado un servicio en la obra de Dios, y que de repente no están de acuerdo. Y no están de acuerdo porque están aplicando sus propios conceptos y no la ley de la fe. Ellas deben ser ayudadas por un líder para que se pongan de acuerdo no otra vez en la opinión del líder, sino en la opinión de Dios. Se pongan de acuerdo en el Señor. Entonces, toda esta situación de la división, la separación que están creando dos pensamientos de dos mujeres, hace que no se pueda seguir. Consideremos nosotros nuestra historia. Tantas personas que no han estado de acuerdo en nuestra congregación y el caos que han generado. Y cada una de ellas con sus ideas y sus justificaciones. Y finalmente la iglesia se ve dividida, se ve sectorizada, se ve llevada a tomar una decisión casi que por justicia de la ley y no por justicia de la fe. Y aquí Pablo nos está enseñando pastoralmente que él ruega a estas dos mujeres que se pongan de acuerdo, no jugando con sus reglas, no yo doy esto y ella da lo otro, no. Las dos deben rendir sus pensamientos al modelo de Cristo. Las dos deben rendir sus criterios al modelo de Cristo. Ahora bien, nosotros estamos muy acostumbrados a leer este texto y a partir del 4 como alejarnos de la dificultad que estaban presentando las dos chicas aquí. Y nos vamos como para otro lado. Quiero llamar la atención a lo siguiente. Si yo tengo muchos hijos y quiero regañar uno, yo aprovecho la oportunidad y le hablo a todos. Y les digo a todos lo que le estoy diciendo a uno, porque creo que es importante para todos. Igual, cuando usted quiere dirigirse a alguien y está en público, usted le habla a todos porque cree que lo que va a decir es importante para todos. Eso pasa en este texto.
A partir del versículo 4 no es que se separe de las dos mujeres y comience a hablar de otra situación. Más bien comienza a hablar a todos sobre la situación que está ocurriendo allí. Y lo que está en el fondo de todo esto es la paz de Dios y la presencia del Dios de paz. Quiero sugerir lo siguiente. Debemos pensar espiritualmente para mantener la unidad y la paz de Dios. Debemos pensar espiritualmente para mantener la unidad y la paz de Dios. A partir del versículo 4, considero que Pablo comienza a describir lo que está pasando y lo que están generando estas dos damas en la congregación. Ahora recordemos, es una iglesia buena, pero Pablo le dice, debe ir un poquito más allá y ser mejor, debe discernir lo que está pasando. Y a veces nosotros nos conformamos con que dos personas estén en desacuerdo en la iglesia y seguimos como si nada. Pero Pablo los invita, hermanos, discierna. Y especialmente está diciendo así, sigo, hermano, discierna y haga lo mejor. ¿Qué está pasando? Versículo 4 en adelante. Primero que todo, ellas perdieron la alegría. Y no la alegría de la vida, sino la alegría en el Señor. Es muy fácil, y creo que todos hemos experimentado eso, perder la alegría de ser cristiano, perder la alegría de servir al Señor. Y ese es un síntoma de que algo anda mal. Cuando nosotros ya no gozamos, no disfrutamos la bendición, la presencia, el amor, el cariño de Dios, y perdemos esa alegría, algo está pasando en nuestro corazón. Por eso Pablo dice, insisto, alégrense. ¿Qué pasó con estas dos damas? Perdieron la alegría. Inmediatamente, Pablo dice, también perdieron la amabilidad. Quiero que sean amables, que su amabilidad sea evidente a todos. ¿Cómo era el trato entonces si no había amabilidad? Podía ser un trato hipócrita, un trato de sí pero no como solemos hacerlo, un trato de, bueno, pues me tocó saludar pero no quiero. Estas dos damas también habían perdido la amabilidad y seguramente estaban contagiando a otros para que no fueran amables unos con otros. Por eso Pablo dice que la amabilidad sea evidente a todos, no a unos y a otros no, a todos. ¿Cuál es la medida cuando yo estoy disgustado con alguien? Entonces Pablo añade, el Señor está cerca. ¿Cuál es mi medida? Vivir como Cristo me propone. Esperar su venida y vivir de tal manera que yo parta con Él, que yo me vaya con Él. Porque a veces, cuando no consideramos que el Señor está cerca, entonces nos damos ciertos espacios, nos damos ciertos lugares, nos damos ciertos momentos para vivir y hacer lo que queramos. Y no está bien. Ahora bien, otro punto que Pablo destaca aquí es que hay inquietud. Y cuando hay inquietud, lastimosamente la inquietud se comparte con otros. Y cuando yo estoy inquieto por algo, yo comienzo a sondear y a mirar a otras personas. Entonces comienzo a comunicar mi inquietud. Pablo dice en el versículo 6, no se inquieten por nada. Y si usted está inquieto, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, note que va 4 veces ruego. Ruego para Evodia, ruego para Síntique, ruego para Cícigo y ruego para todos. Más bien con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuando estamos divididos y separados, perdemos la oración o centramos la oración en el problema según mi criterio. Y también puedo perder la oportunidad de ser una persona agradecida, que dedique acciones de gracias a Dios. Porque estoy viendo un problema, no doy gracias. Porque estoy viendo una separación, no doy gracias y yo más bien me aíslo y no soy agradecido con el Señor. Entonces, Pablo está diciendo, si una persona ha perdido la alegría en el Señor, la amabilidad, no está viviendo de acuerdo a la idea principal de
el Nuevo Testamento, el Señor viene por segunda vez. Esta persona no está orando y no está dando acciones de gracias. ¿Qué pasa con ellos? No tienen paz. Dice el versículo 7 que cuando ocurra todo esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí notamos otra vez la importancia de la mente. Nosotros como que somos muy emocionales y dejamos a un lado lo mental. Pero Pablo está diciendo que aún con los problemas, si hago lo que Él me está pidiendo, alegría, amabilidad, mi condición de vida como que el Señor viene, oro y doy gracias, si hago todo eso, la paz de Dios sobrepasará mi pensamiento y mi corazón. Es decir, lo que siento y lo que pienso es sobrepasado por la paz de Dios. Mi mente, mi corazón son importantes. Y cuando yo los dedico a problemas, estoy perdiendo la paz de Dios. ¿Qué es lo que quizás hemos perdido en esta cuarentena? Muchas personas estamos inquietos, estamos complicados, estamos difíciles porque esto ya no nos está gustando y estamos generando caos. Y estamos generando caos con nuestra familia, donde estamos encerrados. Ahora bien, eso tiene que ver con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pablo añade a partir del versículo 8 otra descripción. Y es que, pongámoslo en pocas palabras, hay dos formas de vivir como cristiano. O usted se enfoca en el pecado, o usted se enfoca en lo espiritual. Hay personas que viven como temiéndole al pecado y buscando el pecado y tratando de descubrir el pecado y tratando de vivir para no pecar. Y su enfoque es el pecado. Y cuando alguien peca o ellos mismos pecan, la cosa se complica mucho. Pero hay una forma propuesta por el Señor. Desde Romanos 8 viene, y lo estudiamos esta semana en los bibliorretos. Hay otra forma de vivir. Hay otra forma de expresar mi espiritualidad. Y es lo siguiente, versículo 8. Hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, volvemos a la amabilidad, todo lo digno de admiración, todo lo excelente y digno. Pablo le está pidiendo a cada cristiano que piense en esto. Yo puedo pensar en el pecado para vivir mi vida, para no cometer el pecado, o puedo pensar en lo espiritual, en lo mejor, y seguramente lograré mejores cosas. Cuando yo pienso en el pecado, simplemente soy una alarma que vive y señala. Cuando yo considero todo esto que Pablo me está diciendo aquí, mi mente está ocupada en eso, puedo ver espiritualmente mi vida, la vida de las personas y la vida de la iglesia. Y ya no estará en juego la unidad de la iglesia y la paz de la iglesia. Además, Pablo nos invita desde el versículo 9, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. La mente y el modelo. Si pensamos así e imitamos el modelo de Pablo que está descrito en Filipenses 2, porque Pablo está siguiendo el modelo de Cristo, Timoteo está siguiendo el modelo de Cristo, Epafrodito está siguiendo el modelo de Cristo, las dos mujeres no están siguiendo el modelo de Cristo, Pablo en el capítulo 1 está siguiendo el modelo de Cristo. Nosotros estamos invitados a seguir el modelo de Cristo, ser personas que disciernen qué es lo mejor, en qué ocupo mis pensamientos, en el pecado o en lo espiritual, en qué enfoco mi vida, en la ruptura o en la unidad, en qué me enfoco, en la paz o en mantener un conflicto interno. Y Pablo dice que cuando la mente y el modelo se unen, el Dios de paz estará con ustedes.
Cuando yo me alegro, soy amable, considero que el Señor viene, vivo sin inquietud, mi mente es sobrepasada por la paz de Dios. Cuando yo pienso en lo espiritual y sigo el modelo de Cristo, el Dios de paz estará conmigo. Miren la importancia de lo que estamos estudiando: la paz de Dios y el Dios de paz. Y eso es lo que estamos perdiendo. Cuando yo fomento por mis criterios, por la ley de la justicia, la división, cuando yo simplemente me disgusto con una persona, que aquí lo que está pasando es eso, 2 mujeres no más, y eso pues no tendría mucha importancia. Para Pablo, pastoralmente, tiene mucha importancia que 2 personas que son líderes en la iglesia, que han trabajado en el Señor y que han trabajado con Pablo mismo, estén en desacuerdo. Y Pablo les dice: vuelvan a un solo pensamiento en el Señor, no en sus ideas, en el Señor. Vuelvan a esa unidad. Entonces, pensemos por un momento. Cuando nosotros no tenemos la mente correcta que la Escritura propone, no estamos pensando en lo espiritual, sino a toda hora en el pecado. Cuando nosotros tenemos diferencias con otras personas y comenzamos a comunicar eso, lo que está en juego es la unidad de la iglesia. Y hemos visto en todo Filipenses que algo que le interesa mucho a Dios, algo que le interesa mucho a Pablo, algo que nos debe interesar a nosotros es la unidad de la iglesia teniendo el pensamiento de Cristo. Todo este Filipenses es tener el pensamiento de Cristo, tener el mejor pensamiento, tener el mejor discernimiento para hacerlo mejor, para hacer obras correctas, para que al hacer las obras correctas todos alabemos a Dios. Hermanos, los invito a reflexionar si estas características de personas que dividen están en nosotros. Y si están, pues aquí está la solución también propuesta por el Señor. Y así, la paz de Dios que sobrepasa nuestros pensamientos y el mismo Dios de paz estará en nuestros corazones. Oremos. Señor, tú nos ruegas a nosotros en esta mañana, como a Evodia y como a Síntique, y como a Sísigo, y como a todos que nos pides que hagamos ruegos, que nuestra vida espiritual, nuestro cristianismo sea un cristianismo de unidad y de paz. Un cristianismo donde la mente está ocupada en lo espiritual y no en el pecado. Porque vivimos tanto señalando el pecado que nos olvidamos de gozar y vivir alegremente el cristianismo. Oramos también porque nosotros necesitamos ese discernimiento de vida para hacer tus planes como iglesia y como individuos. Te rogamos a ti que tu precioso Espíritu nos permita ser sensibles para hacer y actuar en la obra de Dios. Y si somos líderes como estas 2 mujeres que mencionamos aquí y estamos creando caos, por favor, con tu Espíritu y con la ayuda de otros líderes, que la paz tuya sobrepase nuestro entendimiento y que tu presencia como Dios de paz esté en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Amén. Hermanos, que esta semana que comienza hoy esté llena de gracia, de paz, de amor y de arreglar las situaciones que nos dividen. Dios los acompañe, hermanos.